En el resplandor de Peruanos TV, viajamos sin pausa, un constante renacer. Nos encontramos en el caserío San Juan del Abiseo, que pertenece al distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, departamento San Martín. Nos encontramos en una finca de cacao, nuestra finca de cacao. En el video anterior les habíamos mostrado cómo había quedado ya nuestra finca de cacao después de la poda respectiva, de mantenimiento, el trabajo de fumigación y el trabajo de abonamiento. En este video les mostraremos cómo se poda una planta, ¿no? De esta manera se está podando una planta patrón. Una planta patrón quiere decir una planta que no está injertada, ¿no? Es fácil de reconocer. Cuando la planta de cacao crece rectamente y no echa demasiadas ramas, entonces esto quiere decir que es una planta patrón. La planta patrón no produce tanto como produce una planta injerto. Es por ello que para que sea más rentable una finca de cacao, se tiene que injertar todas estas plantas patrón. Aquí la planta de patrón se puede observar que crece rectamente y esto hace que no produzca tanto como produce una planta injerto. Con esta herramienta, con una podadora, nosotros vamos también podando de esta manera una planta de patrón para que así produzca solamente en el tallo, y de eso se trata, ¿no? La poda en general. La poda en general se trata de ir podando tanto las plantas de patrón, las plantas de injerto, para que produzca solamente en su tallo, ¿no? Porque si produce en las ramas, entonces los frutos tienden a romperse conforme van creciendo con el mismo peso que van echando conforme el tiempo. Entonces estos frutos se tienden a colgar y las ramas delgadas a veces se rompen. Es por eso que al momento de la poda de mantenimiento, como lo está haciendo aquí en el video, se va formando la planta más que todo, ¿no? Se va quitando esas ramas que están entrelazadas para poder permitir que el sol ingrese hacia los tallos y de esta manera, nuevamente lo repetimos, combatir todo tipo de plagas. En esta finca podemos ver que la poda ya se ha avanzado casi en un 95%, por ahí estamos rectificando algunas que otras plantas para que ya queden totalmente preparadas para la época de campaña. La época de campaña aquí en la selva empieza más o menos abril, mayo en adelante. Es por ello que aquí todavía las plantas todavía están con frutos pequeños, están cargando, algunas están floreando. Entonces aquí entra a tallar también el abonamiento, ¿no? El abonamiento va a ayudar que todas estas flores cuajen, o sea, en otras palabras, echen frutos, ¿no? Y de esta manera la planta va a producir mucho más. Aquí podemos observar, estamos paseando nuestra finca de cacao en la parte alta de esta finca. Esta finca tiene dos formas, ¿no?, de terreno. Una que es una parte plana, y por aquí donde estamos yendo nosotros ya es un poco ladera, ¿no? Se puede observar en el video que estamos subiendo con un poco de esfuerzo, pero de igual manera el cacao produce también de esta manera. No es necesariamente tener un terreno de repente llano para poder sembrar cacao. Aquí podemos observar algunas plantas ya que están en la parte ladera, en la parte donde hay pendiente, ¿no? Entonces también producen. Miren, a lo lejos se puede observar frutos grandes. Bajan del centro cosechando. En esta parte de terreno, estas plantas también están produciendo con total normalidad. Vamos a ir subiendo para mostrarles mucho más nuestra finca de cacao. Y en este video vamos a mostrarles más que todo, ¿no?, cómo está quedando nuestra finca de cacao después de la poda de mantenimiento, después de los trabajos respectivos, para ya ir preparando la planta para la campaña, donde las plantas cargan en su esplendor. Cargan totalmente para producir en su máxima expresión. Aquí tenemos que ir delibrando, ¿no? Más que todo, cuando una finca de cacao tiene sombra, no va a producir como debe de ser. El cacao no es de sombra.
Es por ello que aquí se puede observar que a lo lejos hemos limpiado más que todo las malezas, los árboles que están dando sombra, lo hemos pelado los tallos para que estos se sequen con el tiempo, ¿no? Algunas plantas grandes se pelan y se secan, pero algunas no se secan de esa manera. Se tiene que talar con alguna motosierra o con alguna hacha, pero hoy en día gracias a la tecnología podemos contar con motosierras y diferentes herramientas que ya son más avanzadas, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, el cacao no es de sombra. Si el cacao se encuentra en sombra, no va a producir como debe de ser. No es el caso, por ejemplo, del café. El café sí necesita sombra. Así tenga sombra, el café va a seguir produciendo, pero el cacao no es así. El cacao requiere de rayos solares, ¿no? Rayos solares para que pueda realizar la fotosíntesis, pueda generar o pueda crear sus frutos satisfactoriamente. Si el cacao se encuentra en sombra, nuevamente lo repito, no va a producir como debe ser. Ajá. Este también es cacao, pues, ¿no? ¿O no? Es de acá. Patrón, ¿no? Está en sombra este patroncito. Aquí estamos observando también un riachuelo, una especie de mini cascada aquí en la selva. Esto es lo más hermoso en la selva. Podemos encontrar estos tipos de paisajes, ¿no? Solamente al costado de nuestra finca de cacao, en la parte de la cabecera, estamos observando una mini cascada que a lo lejos ya se va mostrando en el video, y esto hace que toda la parte de nuestra finca de cacao se humedezca, que es lo más importante, porque el cacao también necesita bastante humedad. La cascadita pequeña. Todo ese tico será para Está incierto, el de arriba tiene unas cuantas inciertas, de allá también puede ser. Pero esto estaba feo, ¿eh? De arriba, de ahí se ve más bacán todo ese caballo. Aquí seguimos paseando por la parte alta de nuestra finca de cacao, y desde aquí ya se va observando una vista panorámica de lo que es nuestra finca de cacao, una vista general desde lo alto. Aquí nos hemos encontrado con una planta injertada, pero ha sido deformado por la caída de algunos palos grandes. Por ejemplo, ahí al fondo del video se puede observar un palo que ha caído. Estos palos son de árboles gigantes que hemos pelado los tallos y se han secado en su parado. Entonces, al momento de secarse, ya con el transcurrir del tiempo, estos palos se caen, se tuercen, se rompen y caen encima de las plantas de cacao y los deforman, como ha ocurrido con esta planta, ¿no? Pero lo bueno que el cacao es totalmente resistente. Por más que se deforma, vienen nuevos retoños, y estos nuevos retoños ya van dando forma nuevamente a la nueva planta que está retoñando. Por eso es muy importante también podar esas plantas poco a poco para que se vayan formando. En este video vamos a quedarnos aquí. En el siguiente video vamos a seguir mostrando nuestra finca de cacao aquí en San Juan de la Viseo, que pertenece al distrito de Huicungo, departamento San Martín. Desde la costa hasta la sierra, la selva, un tesoro, uniendo relatos con cada paso con decoro. Peruanos TV.